Bravo. Lo logramos. Muy bien, chavos. Después de toda esta chocoaventura. Yo soy el doctor Pavel García Salgado. Somos médicos internistas, cardiólogos, de servicio. Ya llevamos muchos años en este hospital, siempre nos ha gustado la enseñanza. Así que pues nos pidieron que le diéramos el tema de cardiopatías congénitas. Entonces, pues para nosotros en este hospital siempre hemos dado el apoyo al servicio de cardiología. Casi siempre los cardiólogos de adultos pues, les da miedo a los pediatras, no quieren verlos, pero de lo personal pues creo que es una patología muy bonita. Hemos tenido muchos casos aquí con la jefa de la unidad de cuidados intensivos, que es su médico titular de su curso. Pues hemos visto varios casos, antes incluso hasta teníamos un equipo de ecocardiografía y ahí estábamos haciendo a los bebecitos subsecos, ¿no? Para ver cómo están. Y bueno, pues es a lo que nos enfrentamos día a día, ¿verdad? Este tipo de pacientes que nacen con desaturación, cianóticos, y pues que hay que darles el apoyo inmediato. Conforme pasan los días, identificar qué problema tienen, porque hacen esa insuficiencia respiratoria aguda al nacer. Pues tienen que estar canalizados, monitorizados, entubaditos, pues para salvarles la vida y ver qué cardiopatía tienen, para ver qué posibilidades tienen de un proceso médico quirúrgico generalmente. ¿La que sigue? Bueno, ya les di mis antecedentes penales, ¿verdad? Bueno, entonces, pues sabemos que el corazón se forma a partir ya del segundo mes, el corazón ya está latiendo. ¿Y cómo se va a formar? Pues primero es un tubo, ¿sí? Entonces ahí están sus arcos embrionarios. Y vean cómo va evolucionando, de ser un tubo recto, va haciendo los giros correspondientes y empieza aquí a hacer lo que son las aurículas, y la parte inferior hacia los ventrículos, hace ese doble movimiento. Y sabemos que a las 8 semanas de vida ya el corazoncito ya está latiendo, ya el cuerpecito ya está formado, prácticamente todo, y después de los 2 meses ya empieza solo a crecer, todo, ¿no? Entonces, pues en general sabemos que se origina durante las primeras 8 o 10 semanas de gestación, y ahí que luego se vuelve un rollo médico legal, ¿verdad? Cuándo abortar a ese bebé, cuándo abortar. Pues para nosotros que más quisiéramos que todos los pacientes pues no se hiciera eso y que todos vivieran, ¿verdad? La que sigue. Entonces así nace, con sus labios con cianosis, a nivel periférico la cianosis a nivel de sus uñitas, cianótico, y si esto sigue, les empiezan a deformar sus deditos y hacen los famosos dedos en palillos de tambor, como los sapitos, a esto se llama acropaquia. Esta acropaquia es una deformidad que se va dando poco a poco, ¿sí? Entonces nacen así, y si esto sigue, no hay una solución, a pesar de la solución no se llega a oxigenar bien ese corazoncito, con el tiempo hacen esa acropaquia. ¿Por qué creen que hacen esa acropaquia? Porque se da esa deformidad clásica en los pacientes cardiópatas. Porque se deforman las uñitas. ¿Por qué no se deforma la oreja o la uña? Una parte le crece más. Es por la hipoxia que se genera en las zonas periféricas. Entonces, por la hipoxia, ¿qué va a haber aquí? Un proceso que ustedes ya conocen que se llama angiogénesis. Entonces, el cuerpo forma vasos nuevos para tratar de decir, oye, no nos está llegando suficiente oxígeno, pues hago más carreteras, hago más vías para que llegue más oxígeno a los deditos, y por eso empiezan a hacer esa imagen de dedos en palillo de tambor. Entonces hay una angiogénesis. Acuérdense que los bebés todavía tienen todo ese proceso de desarrollar ese crecimiento todavía celular. ¿Qué porcentaje tenemos de cardiopatías congénitas a nivel mundial? Y pues aquí en México pues no se salva, ¿verdad? Entonces sabemos que 1% de los recién nacidos va a tener un problema de cardiopatía congénita. Así que pues no es nada despreciable, ¿verdad? La cantidad de niños que nacen con estas patologías van a ser más frecuentes en los varones que en las mujercitas, exceptuando la persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso puede
acuérdense que la fase embrionaria pues está abierto, ¿sí? Es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, generalmente de la arteria pulmonar del lado izquierdo. Entonces es un shunt natural, es un cortocircuito, así les llamamos shunts. Sí, los gringos les dicen así, nosotros le llamamos cortocircuitos, pero es lo mismo, sí se van a encontrar los artículos. Entonces cuando estamos en la etapa embrionaria, ahorita vamos a hablar de la circulación fetal, ese conducto está abierto en todos. Ya cuando nacemos va a haber un cierre súbito, ¿sí? Al oxigenar va a haber un cierre súbito. Ahorita vamos a hablar de eso. En la Ciudad de México estamos a 2.700 metros más o menos, ¿no? 200, 1.700. Y esos cambios de altura hacen que la presión atmosférica sea diferente a la presión del mar. Entonces, cuando el niño nace, esos cambios de presión hacen que aquí en la Ciudad de México tengamos más persistencia del conducto arterioso. La segunda causa es que pues, ya la gran mayoría de los niños nacen por cesárea, ya no pasan por el canal de parto. Entonces, ese fenómeno de exprimida que tenemos al nacer, saca todo el mojito, eleva el nivel de catecolaminas, eleva endorfinas, etcétera, todos esos procesos metabólicos hacen que liberes prostaglandinas y esas prostaglandinas tienen que ver en el colapso del conducto arterioso cuando nace. Entonces, cuando nace por cesárea, pues no pasa ese fenómeno. Entonces, esas dos situaciones están haciendo que en la Ciudad de México tengamos más persistencia del conducto arterioso. Y si le agregamos la contaminación, que no estamos bien oxigenados acá, a diferencia del nivel del mar, tantas contingencias y falta de oxígeno, pues hacen que esto aumente cada vez más. Y por eso somos de las ciudades con mayor resistencia de conducto arterioso, incluso a nivel mundial. Muy bien. ¿Sí se acuerdan de su anatomía? ¿No? Porque tienen que entender la anatomía para ahora sí entender todas las patologías. ¿No? Si no, se van a hacer unas bolas impresionantes. ¿No? Entonces, ¿cuántas cavidades tiene el corazón? 4. Dos superiores chiquitas que se llaman aurículas y dos inferiores que se llaman ventrículos. A su vez, también el corazón se divide en el lado derecho y se divide en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Cada cavidad es única. Cada cavidad tiene características únicas que cuando hacemos el ecocardiograma o los estudios, tú puedes identificar qué cavidades. Me voy a ir al revés. Primero voy a hablar de los ventrículos para que está más fácil, ¿verdad? ¿Qué características tiene el ventrículo derecho? ¿Es más grande, más chico? Más pequeño que el izquierdo. Acuérdense que el izquierdo es el que trabaja más, ¿no? Es el que lleva la sangre a todo tu organismo. El ventrículo derecho solo se encarga de llevar la sangre a los pulmones, oxigenarse y ya. Y se va a tomar su café, ¿verdad? Es todo lo que hace. Bueno, entonces vean cómo la pared del ventrículo derecho es más delgadita. Punto 3 a punto 5 es pequeñito, entonces su fuerza de contracción es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Solo lleva la sangre a los pulmones. ¿Vale? El ventrículo izquierdo, vean cómo su pared es más gruesa. En el adulto mide 1 centímetro. Toda la pared desde el septum, la punta del corazón y toda la cara lateral mide promedio 1 centímetro. La fuerza de expulsión, normalmente un niño nace con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo del 80%. Es un supercorazón, ¿verdad? Lo mínimo que necesitamos para que un corazón funcione bien debe ser del 40%. Si tiene 40% o menos, te hacen insuficiencia cardíaca, ya sea adulto o sea un niñito, ¿verdad? Entonces, los bebés nacen con un supercorazón, ¿verdad? FEBI de 80%, es una fuerza impresionante que ves en ellos. Entonces, engrosamiento y la FEBI es mayor acá que acá, ¿de acuerdo? Acá generalmente es una FEBI de 35% y es normal, el PI 60-80% de los niños, ¿sabes? Y el grosor de las paredes. ¿Qué válvula está acá? ¿Qué válvula es esta? ¿Qué válvula es esta? Y si es mitral, ¿cuántas válvulas tiene? 2. ¿Y la tricúspide? 3. Entonces ahí también pueden ver la anatomía de esas válvulas, que cada una tiene sus características y que tengan concordancia. Nosotros le llamamos esto concordancia.
Bueno, ahora sí nos vamos a las aurículas. La aurícula del lado derecho, ¿quién llega a la aurícula del lado derecho? Vena cava superior y vena cava inferior, ¿no? Van a llegar a la pared posterior de la aurícula derecha. ¿Sí? La vena cava superior lleva toda la sangre de tu cabeza, tu cuello para acá. Lo demás, la cava inferior de todo tu organismo hacia la aurícula derecha. ¿Cuál es la presión de la aurícula derecha? ¿Cómo llegan los eritrocitos aquí? De 3 a 5 milímetros de mercurio. Nada, ¿verdad? Nada. Entonces, ¿por qué llega la sangre ahí? Y viene desde la uña gorda. ¿Cómo le hace el organismo? Hay una cosa que se llaman valvas en las venas. Y eso, o se abre la compuerta, deja pasar la sangre, se cierra. ¿Sí? Maravilloso el organismo. Se abre, pasa, se cierra. Y la otra vez pasa, se cierra. Como la de abajo va presionando, va subiendo, va subiendo. Entonces, aquí es como cuando te metes a la alberca, los eritrocitos ya del grupo, ¿verdad? Entonces, por eso las presiones de la aurícula derecha van a ser muy bajas o casi nulas. Cuando vemos un ciclo cardíaco, casi no les hacemos caso a las presiones venosas, al menos que tengan tromboembolia pulmonar. Ahí sí ves unas gráficas impresionantes. Muy bien, acá va a estar el septo. ¿De acuerdo? Aquí va a estar el septo, aquí va a estar tu piso de la aurícula derecha y tus venas acá. ¿Sale? ¿Ya quedamos? Aurícula del lado izquierdo. ¿Qué características tiene la aurícula izquierda? ¿Cuánto? ¿Qué le llega a la aurícula izquierda? ¿Las venas o arterias? Las venas. ¿Arterias o venas? Son venas. Son venas. Aunque cuando ya nacemos tiene función arterial, sabemos que son venas. Nos equivocó Diosito ahorita que veamos circulación retal, ¿por qué no? Pues son venas, ¿de acuerdo? Entonces también son venas, son 4 venas pulmonares. Igual en la pared posterior de la aurícula va a haber 4 venas, ¿verdad? 2 que vienen del pulmón del lado izquierdo y 2 que vienen del pulmón del lado derecho. Y van a llevar ya la sangre oxigenada, van a pasar por la válvula mitral y al ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues es importante que entiendan esa anatomía porque todas las cardiopatías congénitas que tú veas, pues tienes que ver el eco. Luego esta es derecha, izquierda, o es ventrículo único, o tiene características de ventrículo derecho, o la válvula tricúspide. Oye, esta no parece tricúspide, parece la mitral, porque luego nacen pues, con muchas malformaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entendiendo la anatomía, tenemos 2 circulaciones, la mayor y la menor. ¿De dónde a dónde va la circulación menor? Los pulmones. ¿De pulmón? Las circulaciones, para que se las aprendan un poquito mejor, empiezan siempre acá, ¿sale? Y hacen un tache. Escatosa X. Okay. Entonces, circulación menor, ventrículo derecho, ¿hacia dónde se va a ir? Al tronco de la pulmonar. ¿Sí? Llega a los pulmones, ahora sí. Y ya en los pulmones se oxigena la sangre y se regresa por las venas pulmonares a la aurícula del lado izquierdo. Hasta ahí termina la circulación menor. Entonces, circulación menor se encarga de oxigenar la sangre. Listo. Circulación mayor. Empezamos ventrículo izquierdo, pasa por la válvula aórtica, callado de la aorta, ahora sí ya a toda tu economía, lleva el oxígeno y los nutrientes a todo tu organismo y hasta se regresa por la vena cava, superior o inferior, y llegan a la aurícula del lado derecho. Y ahí se termina la circulación mayor. ¿Sí? Entonces, circulación mayor se encarga de entregar oxígeno y nutrientes a toda tu economía. ¿De acuerdo? Bueno, les decía que el 1% de los niños nacen con cardiopatías congénitas. Y bueno, pues aquí está cómo se presenta, ¿verdad? Entonces, la CIB está un 30%, CIA un 10%, resistencia de conducta arteriosa un 10%, tetralogía de Fallot
6 a 7%, coartación de la aorta, 6%, transposición de las grandes arterias, la aorta y la pulmonar, hacen así al revés, ¿sí? Entonces 5%, estenosis aórtica congénita, 5%, y canal AB, canal auricular ventricular único, de 4 a 5%. ¿Verdad? Entonces, por eso les decía que estas 4 son las que más nos vamos a encontrar. ¿Sí? Persistencia del conducto arterioso, comunicación interarterial, comunicación interventricular y tetralogía de Fallot. ¿Sí? ¿Dónde van a ver la tetralogía de Fallot? ¿En qué minutos? Son muy buena onda. Trisomía 18. Trisomía 18, ¿sí? Que es el famoso síndrome de Lars. O sea, son niños muy nobles, son muy cariñosos, tienen sus situaciones de retraso neurológico, tienen problemas de visión con cristalino, tienen su tabique nasal aplanadito, entonces tienen sus problemas respiratorios, asma, sinusitis, bronquitis, por lo mismo afección aquí de su tabiquito, ¿verdad? A nivel cardíaco, pues lo más común es que tengan la tetralogía de Fallot. Y pues hablar de tetralogía te dice tetra, ¿verdad? Tetra es 4, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cuáles son muchas cosas? Sí, Comunicación interventricular, coartación de la aorta. entonces, comunicación interventricular, o sea, una serie, ¿verdad? Y luego, Engrosamiento del ciclo derecho. de la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? Y estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar, falta una. Cabalgamiento de la aorta. Cabalgada, ¿verdad? Es así como los caballos. Como que cruza el caballo la aorta en vez de nacer así, directo al ventrículo izquierdo, nace cabalgando aquí en medio de cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, esas son las características. Muy bien. Aquí sigue. Bueno, las cardiopatías congénitas pues se han estado estudiando. Actualmente pues ya hay mucho avance genético. A veces está viendo todo esto. Creo que sí, la inteligencia artificial ahí sí va a ser un gran papel, donde pues se va a poder acelerar el diagnóstico de este tipo de pacientes y pues, estudios genéticos. Entonces, muchos tienen es multifactorial, ¿verdad? Si la mamá está muy joven o está demasiado ya grande, si fumaba, si tomaba, si drogas, si estaba expuesta a sustancias tóxicas en su trabajo. Por ejemplo, hemos visto gente dentista que están con mercurio, ¿verdad? Expuestas a las amalgamas, ya ahorita ya las están cambiando, ¿sí? O las enfermedades que igual los termómetros de mercurio, o las mujercitas que limpieza, cloro, sustancias, hay un montón de cosas de solventes, las que quitan el pelo, absorben los solventes y están embarazaditas, pues también tienen problemas, ¿sí? Pues un montón de situaciones, ¿no? El GIS, aunque es también bronquial, asbesto, asbestosis. Entonces, ahorita se está hablando mucho de los microplásticos, ¿sí? Los macroplásticos que están en todo lo que comemos, ya están las botellas de agua, así que ha sido todo un problema ahorita con esto de los nanoplásticos. 5% de los niños con cardiopatía congénita son portadores de una anomalía cromosómica. Puede ser un cromosoma dominante o un cromosoma recesivo o un cromosoma asociado al cromosoma del sexo, al cromosoma X. A veces no nacen sin el Y, a veces son XX o X0. De autor, ahorita vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen algún antecedente congénito, pues pueden ser hasta portadores del 2 o 10% que la siguiente generación presente esa cardiopatía congénita. Ahí están esos niños, ¿verdad? No todos van a tener cardiopatías congénitas. Tenemos que ver a estudiar a cada uno de estos niños, porque algunos son más dominantes, otros son más recesivos, algunos sí tienen mayor daño neurológico, otros sí son funcionales, en fin, otros tienen más patología a nivel de sus cataratas o a nivel vascular. Bueno, entonces, el síndrome de Down, ya dijeron, ¿verdad? Trisomía 18, entonces tenemos ese problema.
acá, tienen flegotismo, expresión externa, ¿sí? Una niña. Ellos tienen esta alteración, ¿sí? Entonces nacen solo con un cromosoma X, o puede ser XX o XY. Estas son sus características, tienen sus extremidades muy rígidas y a nivel cardíaco pues pueden ser cualquiera de las causas que les decía principalmente. Marfan, ¿qué es el Marfan? Símbolo de Marfan. Es una alteración de la conjuntiva, el colágeno que provoca. Mencionabas algo de las enzimas, no se produce la colágeno adecuadamente y luego les decimos los hombres araña, ¿no? Porque sus manitas están muy largas, son gentes muy altas y delgadas. Normalmente tu mano te llega a esa zona, ellos casi se pueden rascar las rodillas sin problema, ¿verdad? Igual sus extremidades son muy largas. Su flexibilidad, les haces la maniobra de flexibilidad, tú llegas a 90 grados. Ellos no, ellos igual con esta se pueden rascar acá, ¿verdad? Pues tienen una hiperflexibilidad. Les restira su pielecita y igual parece liga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú ves fenotípicamente. Internamente, ¿qué les pasa a estos pacientes? ¿Qué patologías les provoca el Marfan a ellos? ¿Qué le pasa a su aorta? Si su arteria aorta está toda como chicle, se elonga, ¿no? Y hacen aneurismas o disecciones de la aorta, no se pueden morir porque se rompen. A nivel de la válvula mitral, de la válvula aórtica, ellos nacen con la aorta bivalva, no nacen con tres. Acuérdense que la aorta tiene tres tapitas, ellos no nacen con dos tapitas. Entonces, nacen con aorta bivalva o desarrollan aneurismas o disecciones de la aorta. Ahí la nota, el examen. Bueno, les decía el ambiente, ¿verdad? También, desgraciadamente, los factores ambientales ocasionan una mayor incidencia de este problema. Incluso actualmente ya vivimos una situación muy compleja, ¿verdad? Contaminación de plomo, contaminación de mercurio, bueno, ya hasta el atún ya tiene mercurio, metales pesados, el alcohol, drogas. La talidomida era un medicamento que usábamos para la malaria y resulta que provocaba pocomelia, no desarrollaba sus extremidades, se le llama poco porque no estaban así sus manitas, ¿no? Y pues ya cayó en desuso ese medicamento y a nivel cardíaco pues también nos provocaba cardiopatías congénitas, el litio, también se utiliza en pacientes psiquiátricos. Enfermedades virales, sobre todo lo que es la rubiola y la varicela. Si la paciente embarazada le da la rubiola o la varicela, pues hemos visto que puede provocarles a los niños cataratas, retraso neurológico, crecimiento pobre del cerebrito, y a nivel cardíaco, persistencia de conducta puede favorecer la persistencia de conducta. Si la mamá es diabética o diabetes gestacional, nacen los niños así grandototes, ¿verdad? Ay, qué bonito, nació con 5 kilotes, ¿no? Una cochinadota, ¿no? Pulmones. Y resulta que desarrollan diabetes, a nivel temprano esos niños, pueden desarrollarnos falla cardíaca a edades tempranas por la misma obesidad, o hacen aterosclerosis de sus arterias coronarias. Alguien de 40 años sabemos que se infarta, se llena de grasitas sus arterias, pero estos niños con crecimiento enorme, ese desarrollo de la aterosclerosis se puede presentar de forma prematura. Entonces imagínate un joven de 17 años ya infartado, eso es lo peligroso. Enfermedades reumáticas, a ver cuáles quieren. Lupus, artritis reumatoide, síndrome antifosfolípidos, Sjögren. Todo eso acuérdense que afecta la colágeno, igual que el Marfan, pues pueden tener problemas en sus valvulitas que están así todas aguadas, se deforman, o su aorta hacer aneurismas. Los aneurismas
aneurismas no nomás en este tipo de pacientes no nomás son a nivel cardíaco, pueden ser a nivel cerebral. Allá en el ISSSTE hoy la tarde tenemos un joven igual de 18-20 años que se infartó a edad temprana y decían, bueno, ¿qué es infarto? Es un infarto anteroseptal extenso. De milagro sobrevivió, así cayó, hizo muerte súbita. Afortunadamente había un médico ahí cerca, le dio maniobras, se agravante. Pues empezamos a estudiarlo y resulta que tiene lupus eritematoso resistente. Normalmente le da a las mujeres, bueno, sabemos que hay una relación 7 a 1 en esta enfermedad. Y bueno, pues a él le tocó ser el 1 y pues le dio infarto. Tuvo evento vascular cerebral, los aneurismas, y acá hizo aterosclerosis y las arterias coronarias estaban súper delgaditas y zumban ese infarto, ¿no? Entonces está anticoagulado ya de por vida, están coagulados ese tipo de pacientes con acenosis maligno. Bueno, la que sigue. ¿Sí vamos bien? ¿Seguro? ¿Estamos tomando de la misma? ¿Sigues viva? Sí. ¿Cómo dividimos las cardiopatías congénitas? Cianóticas, Cianóticas y no cianóticas. ¿Vale? Les decía, también las podemos dividir derecha e izquierda, las podemos dividir con flujo pulmonar bajo, ¿sí? Con hipoemia, ¿sí? O con flujo pulmonar conservado. Entonces, pues sí, ha sido todo un rollo clasificar a las cardiopatías congénitas. ¿Vale? Entonces, esta es una que se propuso por el jefe de cardiología del Instituto Nacional de Cardio, el jefe de cardiología. Entonces, puede ser con cardiopatías con cortocircuito veno-arterial. Hay un shunt de izquierda a derecha. Ese es otro término, cortocircuito. Normalmente, la gran mayoría, la sangre del ventrículo izquierdo se va a contaminar o va a haber un shunt, un cortocircuito hacia el lado derecho. Acuérdense que el ventrículo derecho, ya les había dicho, tiene presiones más altas que la cavidad derecha. El ventrículo izquierdo maneja presión. La presión que te toman, 120-80, es una manera indirecta de saber cuál es la presión de tu ventrículo izquierdo. Entonces, 120-80 comparado con 30 o 50 del ventrículo derecho, pues obviamente le gana impresionante toda la presión que va pobrecito a las cavidades derechas, ¿no? Y eso hace que las cavidades derechas se dilaten. Y no acaba ahí la cosa, no más se dilatan las cavidades derechas. ¿Hacia dónde se va ese flujo sanguíneo? Los pulmones. Los pulmones, ¿verdad? Se regresa a los pulmones. Y si se va a los pulmones, ¿qué va a pasar? Hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar la dividimos en leve, moderada y severa. Si tu niño que tuvo esa cardiopatía congénita, que parece un tipo, hace HAP severa, ya va a ser muy difícil que lo podamos operar. Por eso tenemos que operarlos cuando tienen HAP o leve o moderado. Si ya hacen HAP severa, ese shunt ya incluso hasta se invierte el cortocircuito. Ya es de derecha a izquierda. ¿Sí me expliqué, hermano? Ya los hice bolas por derecho, izquierdo, shunt. Vamos bien. Sí, porque luego es así que llevas bueno, entonces, cardiopatías con cortocircuito veno-arterial. Entonces, estos generalmente tienen poco crecimiento del corazón y tienen flujo pulmonar disminuido. ¿Vale? Oligoemia pulmonar. Entonces, ahí tenemos a la electrología de Fallot, que ya la comentamos. Atresia pulmonar. Entonces la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, nacen con ese tronco más chiquito, entonces por lo tanto no les llega tanta sangre a los pulmones y obviamente tu placa vas a tener oligoemia pulmonar, entonces atresia de la pulmonar. ¿De acuerdo? Si no les está llegando la sangre a los pulmones porque está cerrada la válvula pulmonar, atresia pulmonar, ¿por dónde llega la sangre entonces a los pulmones? Entonces estamos ubicados en el ventrículo derecho y por aquí de la pulmonar. Entonces digamos que el ventrículo derecho lleva la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Entonces si
está tapado, ¿por dónde se va? ¿Cómo le hace el niño para sobrevivir? El tanque de oxígeno. No. De la otra, ¿no? Se comunica con las partes del Ok, entonces tiene que haber otro defecto. ¿Sí? Cuando tienen atresia pulmonar, tiene que haber otro defecto. Generalmente tienen una sella, una comunicación interatrial o una persistencia del conducto arterioso. Y a través de ese, por ahí, medio se oxigena el chamaco. ¿De acuerdo? Sí, porque si no tuviera, ahí fallece el bebé. Ok. Entonces, obstrucción a nivel de la válvula tricúspide, lo mismo, estamos del lado derecho, la sangre solo llega a la aurícula derecha y está tapada la tricúspide. Lo mismo, tienen una comunicación interatrial y a través de esa sella es que el chamaco puede sobrevivir. Está cianótico, sí, porque no es un flujo totalmente al 100% como la circulación normal, pero al menos a través de esa sella, esa comunicación interatrial, el niño puede sobrevivir para que crezca y lo podamos operar. Créanme que nacen los niños así, súper chiquitos, porque no se desarrollan. ¿Sí? A veces nacen de 1,5 kilos y desgraciadamente muchos llegan a fallecer. Entonces tenemos que estarlos alimentando, están en una terapia precisamente para alimentarlos, estabilizar que no se infecten, porque también su sistema inmune está débil. Hacen neumonías muy fácilmente, se congestionan, hacen falla cardíaca y así como en la primera foto, pues tenemos que estarlos apoyando. Nuestro apoyo tiene que ser hasta los 6 meses. El cirujano cardiopediatra, aunque se forme aquí en siglo XXI, la raza, el 20 de noviembre, en Houston, donde ustedes quieran, lo más buenazo que sea, obviamente es un microcorazoncito, ¿no? Entonces es muy difícil operarlos a todos de recién nacido. Algunas sí ya se están operando con microcirugía, pero aún así nos cuesta mucho trabajo. Entonces lo que hacemos es mantener al niño, sácalo de todas sus patologías y haz que se desarrolle al menos 6 meses. En esos 6 meses que crezca y ahora sí poder operar al bebecito de la cardiopatía congénita que necesita. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Igual en este grupo de cardiopatías congénitas con cianosis tenemos estas. Enfermedad de Einstein. ¿Han oído hablar de esa enfermedad? ¿No esa patología congénita? ¿No? Bueno, la enfermedad de Einstein es un implante bajo de la válvula tricúspide. ¿De acuerdo? Entonces, nos apoyamos acá. Nos ubicamos en la aurícula del ventrículo derecho. Entonces aquí está tu válvula tricúspide. Aquí está tu válvula tricúspide. Entonces es una implantación baja de la válvula. Entonces esto se va para abajo. Puede ser leve, moderada o severa, ¿verdad? Dependiendo qué tanto esté la implantación. ¿Sí? Leve, moderada o severa. Entre más abajo, pues obviamente tu ventrículo derecho se va a hacer cada vez más chiquito y el bombeo de sangre a los pulmones va a ser menos. Entonces tenemos que crezca y esta implantación se la quitas y lo pones aquí. Pones la válvula en posición, ¿sí? Lo más cerca de su posición. Entonces, enfermedad de Einstein. Atresia pulmonar, otra vez la pulmonar, sin comunicación interventricular, les decía, o una CIB o una CIB. Entonces, si no tiene CIB, la sella o la persistencia del conducto es la que salva de esto. Estenosis pulmonar auricular crítica. Sí puede pasar la sangre por la pulmonar, pero está cerradita. ¿Sí? Entonces los eritrocitos pasan así como choco. En vez de ser un flujo completo, está cerrado, pasan despacio. Entonces hay que quitarles esa válvula, hacerles una plastía de la zona del tracto de salida de la pulmonar. Igual que siga.
este lado van a tener flujo pulmonar aumentado y este van a tener flujo aumentado disminuido. Transposición de las grandes arterias. Entonces, ¿de dónde nace la arteria pulmonar? Arteria pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho. Entonces, si estoy diciendo transposición de los grandes vasos, pues van a ser la aorta, ¿de dónde nace? Del izquierdo, pues van a ser. Entonces se hace un flujo paralelo. Entonces, ¿cómo sobrevive el chamaco? Si la sangre del lado derecho no oxigenada y nomás se va hacia el lado izquierdo igual lo mismo. Entonces, volvemos a lo mismo. Tiene que haber un cortocircuito, ¿sale? Tiene que haber un shunt, existencia del conducto, CIA, alguna serie. Y a través de eso, los chamacos viven. Igual, les damos oportunidad de que crezcan. En los 6 meses, pues ya, ahora sí tenemos que esperarlos. Tenemos que pasar la aorta donde debe ser y la pulmonar a donde debe ser. En esta cirugía, aunque pues suena así lógico y sencillo, aparentemente, acuérdense de las arterias coronarias. Las arterias coronarias nacen de la aorta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Nacen de la aorta. Coronaria derecha, coronaria izquierda, nacen de la aorta. Así todo muy bonito, ¿no? Pero en estos niños nacen de la pulmonar. Entonces, hay que cortárselas y pasarlas a la aorta. ¿De acuerdo? Ese paso luego se nos olvida, ¿no? Entonces, tengan cuidado, porque si no se va a infartar durante la cirugía. ¿De acuerdo? Muy bien. Conexión total de vena, conexión anómala de venas pulmonares. ¿Dónde están las venas pulmonares? Por eso les digo, clase de la anatomía, porque de ahí nace la patología, ¿sale? Tenemos nuestras 4 venas pulmonares en la aurícula del lado izquierdo, ¿sale? Muy bien. Pues resulta que no nacen ahí en esta patología. Pueden nacer de la vena cava inferior, la gran mayoría, de la vena cava superior, y pueden ser las 4, que generalmente es mortal, o puede ser parcial, generalmente 1, 2, hasta 3 te paso. Pero cuando son las 4, ahí generalmente el niño fallece. ¿De acuerdo? Nacen muertos. Conexión anómala de venas pulmonares. Y luego se hace difícil el diagnóstico porque esta patología no te da soplos. Bueno, esto y lo oyes bien, el chamaco todo cianótico, y dices, bueno, ¿qué está pasando? Hasta aquí ya les hacemos un estudio de eco o su característica. Tronco arterial común. Así que es característica. Está tu aorta y la pulmonar. Y estos 2 troncos, ¿verdad? Tenemos 2 troncos. A eso nosotros le llamamos tronco. Tronco arterial común. Saca. ¿Se acuerdan de la fase embrionaria que les decía que el tubito ya? Bueno, pues la aorta, ese tubo se separa, en medio se hace el septum, se separan, cada uno hace su tubo, la pulmonar y la aorta. Bueno, pues resulta que no se da esa etapa embrionaria y es un solo tubo. Entonces la sangre oxigenada se conecta con la no oxigenada. Entonces, a través de ahí los ventrículos está bien formado. Los ventrículos están muy bonitos, pero solo hay un tubo de salida en vez de cada quien tener su tubo. Entonces la sangre se va a conectar la oxigenada con la no oxigenada. ¿Sale? Entonces esencial. Bueno, doble cámara de salida a nivel ventricular. ¿A qué se refiere eso? Tienes un ventrículo, nada más solo naciste con un ventrículo. No hay derecho izquierdo. Entonces, las mangueritas están bien, pero pues, ahora ya no es acá abajo, nada más hay un ventrículo. Las 2 mangueritas aorta y pulmonar están realizadas. Doble cámara de salida. O la otra, tienes tus 2 ventrículos y resulta que uno no se desarrolló bien. Vamos a poner el ventrículo izquierdo, no se desarrolló bien, está chiquito. Y las 2 tubos se van hacia el ventrículo. Entonces puede ser doble conexión de cámara de salida hacia los ventrículos, con predominio al ventrículo derecho, o con predominio al ventrículo
conexión AV univentricular, igual solo tienen un ventrículo y resulta que el piso entre las aurículas y los ventrículos no está bien formado. Entonces la sangre de las aurículas cae hacia abajo, ¿sí? Porque no hay una formación adecuada de las válvulas. Están así todas como chicle, ¿verdad? Las puedes encontrar, pero están todas formadas. Así como llega a las aurículas, la sangre pasa directo al ventrículo. Generalmente es un ventrículo único. Aquí con oligoimia, transfusión a través de las grandes arterias. Y para acabarla de amolar, la pulmonar está estenosada. Conexión AV, igual, con estenosis de la pulmón. Doble cámara de salida con estenosis pulmonar. Entonces aquí la afección anexa es que la pulmonar está estenosada. Entonces si la pulmonar está estenosada, ¿cómo va a ser el flujo hacia los pulmones? Pues no le llega sangre a los pulmones. Entonces tu placa, vas a ver tus pulmones, no los vas a ver así negritos con su trama bronquial, los vas a ver todos así pálidos, ¿verdad? Esta la dividió el doctor en cardiopatías congénitas sin cianosis. Cuando nacen los niños no tienen tanta cianosis, están limítrofes o oxigenan bien. Conforme pasan los años y no les hacemos nada, obviamente el cortocircuito se va a invertir. Y entonces ahora sí empiezan a hacer cianosis. Un paciente con cardiopatía congénita que no se opera, lo dejas así que se va. Sus papás no le hicieron nada, vivían en un pueblito, no sabían, le tocó una época donde no había todo este avance y lo dejaron pasar. Sigue la cianosis, tus dedos en palillo del tambor, ya dependiente de con hipertensión pulmonar, se ven. Sigamos bien. Hacen un síndrome que llamamos síndrome de Eisenmenger, con Eisenmenger. Suena muy ribombante, pero es una etapa terminal de las cardiopatías congénitas. Y todas, si no les haces nada, te pueden llevar a un síndrome de Eisenmenger. Cuando la HAP ya es severa, te van a hacer ese síndrome donde ya no se van a operar. El riesgo es muy alto, están cianóticos, ya las cavidades ya están muy débiles, hacen falla cardíaca, ya son dependientes de oxígeno, pues así, ahora sí que esperar a que fallezca el paciente. Pues más o menos ahí lo mantienes con todas las medidas, pero ya no los podemos operar, ¿vale? Ya el riesgo quirúrgico es muy alto. Entonces, de las no cianóticas que nacen aparentemente sin cianosis son las que conocemos más comunes. La persistencia del conducto arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interarterial. La estenosis pulmonar, que generalmente es leve, ¿sí? Nada más en la pura estenosis, no como las otras que les presentaba, que tenemos un montón de cosas. Estenosis de la aorta y la coartación de la aorta. ¿Qué es la coartación de la aorta? Está su aorta, ¿no? Ahí está su aorta. ¿Vale? Acuérdense que en la etapa embrionaria se juntan el desarrollo del callado aórtico se junta con la parte de abajo, ¿sí? En donde es el callado aórtico, a esta zona nosotros le llamamos el istmo. ¿Dónde es el istmo de Tehuantepec? Las secas, el istmo, ¿sale? Entonces ahí se unen los dos tubos, ¿sí? Entonces aquí no se desarrolla bien y entonces es estenosa. Nace así, calibre normal, aquí el flujo pues tiene que pasar a alta presión, hacen zonas de turbulencia, y aquí se les pueden hacer chipotes, ¿verdad? Zonas de aneurisma, y aparte estos niños hacen hipertensión arterial desde edades muy jóvenes, y entonces están hipertensos,
porque trata el niño de compensar y hace un flujo aumentado, hace nuevos vasos alrededor de la aorta. Por eso en la placa van a ver una imagen clásica que le llamamos el sacabocado de las costillitas, ¿sí? Como que se carcome la costilla porque se absorbe más sangre, el cuerpo busca oxigenarse y sacrifica el hueso. Entonces el hueso se ve todo ahí, como si lo mordiera un perro, ¿verdad? Todo carcomido. Entonces, coartación de la aorta. ¿Cuál va a ser tu tratamiento? Pues quitar este pedazo y juntamos este con este. O si no te alcanza, pues ahí le ponemos un tubo, ¿verdad? Un tubo de Dacron, un tubo así. Quitamos esto y aquí ponemos ese tubito, ¿verdad? Y aquí suturamos. Es un plástico especial que se llama Dacron, es un plástico especial que no va a hacer coágulos y ahí lo ponemos, ¿sí? O la otra técnica actual, ustedes ya les tocó lo nuevo, ¿verdad? Ya, las más modernas, la cosa, metemos un catéter y aquí ponemos un mega stent, una malla de acero, ¿sí? Pues inflas con el globo, vas abriendo y le pones un stent. Oye, pero tiene 6 años, el niño no va a crecer, su aorta no va a crecer, ¿sí? Entonces actualmente ya estos stent ya tienen memoria. Tú se lo pones a los 6 años, a los 8 años, ves cómo está creciendo y lo puedes volver a hacer otro cateterismo y le abres más. Ya tiene 10, ya tiene 12, ya tiene 14, ya tiene 16. Ok, ya llegó a su máximo desarrollo. Ya este stent se puede abrir. Y ya no es tan rígido como los primeros que teníamos. ¿Sí? Porque antes esta técnica solo me la podía hacer en niños de 16, 18 años. Teníamos que esperar hasta que el chamaco creciera a su máximo desarrollo para ponerle un stent. Con estos nuevos ya podemos irles dando crecimiento. ¿Sí? ¿Sí va bien? Bien, muy bien. Ahí la vamos a dejar, ¿sale? Ahí la vamos a dejar porque si no, ya es la hora. Entonces, aparte ya los veo muy intoxicados de tanta